Bienvenidos una vez más a su destino favorito para desentrañar las historias más fascinantes de la pantalla chica. Hoy nos adentramos en un terreno que ha causado suspiros, debates y muchísima especulación por años. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con una fuerza innegable en el corazón de millones, Neslihan Atagul y Burak Ozcivit. ¿Están listos para descubrir las revelaciones más secretas sobre su relación, algo que, les aseguro, los dejará con la boca abierta? Porque lo que les vamos a contar hoy, realmente no lo creerán. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones y secretos, si aún no lo han hecho, aprieten ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Desde el momento en que Neslihan Atagul y Burak Ozcivit cruzaron miradas como Nian y Kemal en la icónica serie Kara Sevda, el mundo entero se detuvo. La química entre ellos era tan palpable, tan magnética, que trascendía la pantalla, dejando a millones de espectadores hipnotizados y deseando que ese amor de ficción pudiera ser real. No era solo una actuación, era una explosión de emociones que se sentía genuina, dolorosa y apasionada. Cada escena que compartían, desde sus encuentros furtivos hasta sus despedidas desgarradoras, estaba cargada de una intensidad que pocas veces se ve en televisión. Sus ojos hablaban volúmenes, sus gestos eran poesía, y la forma en que se tocaban, incluso con la más mínima caricia, incendiaba la pantalla. Esta conexión única fue, sin duda, la columna vertebral del éxito arrollador de Kara Sevda, llevándola a ganar premios internacionales, incluyendo el prestigioso Emmy Internacional. Fue un fenómeno global, y gran parte de ello se debió a la magistral interpretación y la innegable sinergia entre Neslihan y Burak. Los fans los veían como la pareja perfecta, el uno para el otro, y la fantasía de que su amor pudiera existir fuera de la ficción se convirtió en un anhelo colectivo. Sin embargo, a medida que la popularidad de la serie crecía exponencialmente, también comenzaron a circular los primeros susurros, rumores que insinuaban que la realidad detrás de cámaras era radicalmente diferente a la fantasía que veíamos en pantalla. Se decía que, a pesar de la increíble química que proyectaban, la relación entre Neslihan y Burak fuera de escena no era precisamente idílica. Los murmullos se hicieron más fuertes, convirtiéndose en un secreto a voces dentro de la industria turca. Se hablaba de una tensión palpable en el set, de una frialdad que contrastaba drásticamente con la pasión ardiente que interpretaban. ¿Cómo era posible que dos actores con tanta conexión en la ficción pudieran mantener una distancia tan notoria en la vida real? Aquí es donde la historia se vuelve realmente intrigante y donde empiezan las revelaciones que quizás no esperabas. La primera gran señal de alarma, o al menos lo que muchos interpretaron como tal, surgió de la supuesta incomodidad de sus respectivas parejas en la vida real. Burak Ozcivit ya estaba en una relación con la también reconocida actriz Fariye Evcen, y Neslihan Atagul estaba comprometida y luego se casó con Kadir Doğulu. La prensa turca y los tabloides empezaron a reportar visitas frecuentes de Fariye al set de Kara Sevda, lo que fue interpretado por muchos como una forma de marcar territorio o de supervisar la situación, dado el nivel de intimidad que Burak y Neslihan compartían en pantalla. Se rumoreaba que Fariye no estaba contenta con las escenas de besos y la intensidad de la química entre su pareja y Neslihan. Aunque nadie lo confirmó directamente, estas visitas alimentaron la especulación y pusieron bajo el microscopio cada interacción pública entre los protagonistas. Por otro lado, también se hablaba de los celos de Kadir Doğulu. Él mismo es actor y entendía la naturaleza del trabajo, pero la magnitud del fenómeno, Kara Sevda, y la devoción de los fans a la pareja Nian Kemal eran algo sin precedentes. Se llegó a decir que Kadir había tenido actitudes o comentarios que dejaban entrever su malestar con la situación, aunque nuevamente todo esto permaneció en el ámbito de las especulaciones y los rumores no confirmados oficialmente. La tensión alcanzó su punto álgido cuando, durante un evento de premiación donde Kara Sevda fue reconocida, la interacción entre Neslihan y Burak fue mínima, casi nula. Las cámaras captaron su distancia, sus breves y frías palabras, y la falta de contacto visual prolongado. Para el público que estaba acostumbrado a verlos como el epítome del amor, esta frialdad fue un golpe. Se notaba que algo no andaba bien, que la magia se quedaba estrictamente en los guiones. Se habló de un momento en particular en el que Burak no habría felicitado a Neslihan por un premio, o viceversa, lo que incrementó las conjeturas de una profunda grieta en su relación personal. Estas situaciones se repitieron en diversas apariciones públicas post-serie, solidificando la percepción de que si bien ese talento para actuar juntos era innegable, personalmente preferían mantener su distancia. Pero aquí es donde llega la parte que realmente te hará cuestionar todo.
¿Era esta tensión real o una narrativa magnificada por la prensa y por la expectativa del público? La revelación secreta que muchos dentro de la industria sugieren es que, más allá de cualquier posible roce personal o incomodidad, lo que realmente se jugó fue una batalla de egos y, en cierta medida, una estrategia mediática, aunque no necesariamente planificada por ellos. La fama de Karasevda era tan inmensa que cualquier detalle, cualquier gesto, era analizado y sobredimensionado. La existencia de una supuesta tensión alimentaba la intriga, mantenía a la gente hablando y, paradójicamente, aumentaba el interés en la serie y en sus protagonistas. Los rumores de celos de las parejas, de roces en el set, de miradas frías, todo contribuía a crear una narrativa de amor prohibido o química incontrolable que va más allá de la pantalla, lo cual es el sueño de cualquier fanático de un drama romántico. La verdad que la mayoría de los expertos y colegas insinúan es que Neslihan Atagul y Burak Ozcevic son, ante todo, profesionales de la actuación. Su capacidad para dejar de lado cualquier sentimiento personal, ya fuera positivo o negativo, y sumergirse por completo en sus personajes, fue lo que realmente hizo de Karasevda una obra maestra. Es un testimonio de su disciplina y talento que, a pesar de cualquier supuesta incomodidad o tensión real detrás de cámaras, su entrega a Nian y Kemal fue total, sin fisuras. La revelación no es que se odiaran o tuvieran un amor secreto, sino que fueron tan increíblemente buenos en su trabajo que lograron mantener la ilusión de un amor profundo, incluso si su relación personal era meramente profesional o incluso distante. La no creerás parte es que la magia que veías, esa conexión visceral, era 100% actuada y fruto de una profesionalidad férrea, y no de un romance clandestino o de una animosidad incontrolable. Después de Karasevda, ambos actores tomaron caminos profesionales separados y claramente han evitado proyectos juntos. Neslihan ha seguido brillando en otras producciones, mostrando su versatilidad y profundidad actoral. Burak, por su parte, se ha consolidado como uno de los galanes más importantes de Turquía, protagonizando dramas históricos y de acción. Ambos están felizmente casados con sus respectivas parejas y han construido familias. La historia de Neslihan y Burak es un caso de estudio sobre cómo la ficción puede ser tan potente que la audiencia la confunde con la realidad, y cómo los rumores, aunque a menudo infundados o exagerados, pueden moldear la percepción pública. La verdadera revelación secreta es la increíble capacidad de estos dos talentos para crear una ilusión tan poderosa que aún hoy, años después, seguimos debatiendo sobre los secretos de su relación. Ellos nos mostraron que la magia de la actuación no necesita de una química personal para ser convincente, solo de un talento extraordinario y una dedicación inquebrantable a su arte. Y así, llegamos al final de este viaje por las profundidades de una de las dinámicas más enigmáticas del mundo del entretenimiento turco. Lo que nos dejan Neslihan y Burak no es solo el recuerdo de una serie icónica, sino también una lección sobre la delgada línea entre la ficción y la realidad, la fuerza del talento y el precio de la fama. Su historia es un recordatorio de cómo la química en pantalla puede ser tan poderosa que trasciende los personajes y se incrusta en el imaginario colectivo, a pesar de las complejidades personales que puedan existir fuera de cámara. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en esta exploración tan apasionante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores eran ciertos? ¿O fue todo parte de una estrategia para alimentar la leyenda? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leer cada una de sus teorías y opiniones. Y si disfrutaron de este análisis, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos fans del drama turco y, por supuesto, si no lo han hecho ya, suscribirse a nuestro canal para muchas más revelaciones y debates apasionantes. Hasta la próxima, queridos.